pues es difícilmente que te vayan a embargar alguna propiedad, pero lo puede hacer el gobierno. De que tienes la posibilidad El de... gobierno puede embargarte tu auto porque debes 5,000, 10,000, 15,000 pesos de un refrendo o que tengas un adeudo fiscal. O sea, sí lo puede hacer, definitivamente. Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de presentarles un capítulo un poco diferente, como algunos ya se dieron cuenta con la música del episodio. Les platico. Como ya saben, este podcast busca traerles personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Bueno, esta no es la excepción, pero también queremos de vez en cuando traerles capítulos que además de motivarlos en perseguir sus propios sueños, les enseñen ciertas cosas que son muy útiles para su vida diaria, o en el caso de este episodio, indispensables, que tal vez ustedes ni sabían, que tal vez en la universidad lo pasaron por alto, o tal vez no venía en su plan de estudios. Es por eso que este miércoles les traemos a Galo Ureña. Como algunos ya saben, Galo es mi hermano, y la razón por lo que le invité es porque él tiene una plática muy chingona llamada ¿Qué onda con el SAT?, en donde nos da una clase de principiantes donde platicamos de temas como ¿qué es el SAT?, ¿qué son los impuestos?, ¿qué es una factura? ¿Y qué pasa si el SAT me requiere para que pague impuestos? Esto y muchos otros temas. Espero que les guste este tipo de episodios y si es así, no duden en compartirnos qué otros temas les gustaría que habláramos en un futuro. También les dejo los datos de contacto de Galo en la descripción del episodio, por si quieren localizarlo para algún tipo de consulta. Hago la aclaración que este episodio hablamos de impuestos en México. ¿Por qué hago esto? Porque hay gente que nos escucha en otros países. Hecha la aclaración, comenzamos. Bienvenido, Galo. Un gusto tenerte aquí en este programa. Vivimos en la misma casa, güey, y ha sido un completo desmadre poder tenerte aquí y platicarnos de lo que tú eres bueno. Muchas gracias por la invitación. Galo, bueno, pues te llevo conociendo toda mi vida. La verdad, los dos somos abogados. Yo me dediqué a la materia laboral y tú te dedicaste a la materia... Te has inclinado más a la materia fiscal. Y la verdad, entre mis amigos, y te lo he comentado muchas veces, la gente tiene muchas dudas. Y yo la primera vez que diste tu primera conferencia, que fue este año, me di mucho cuenta que había muchas cosas que ni yo sabía y conocía de derecho. Entonces, siempre he tenido esta inquietud de tenerte en este programa para que nos puedas contar qué onda con el SAT. Bueno, pues ahora sí que es un tema muy interesante. A mucha gente le interesa debido a que últimamente pues se requiere un poco más saber de impuestos, en el entendido que la autoridad está requiriendo día con día, con mucho mayor intensidad, el pago de estos para sufragar el gasto público. Las metas recaudatorias del gobierno pues han incrementado y ahora sí que el gobierno depende del pago de los impuestos para poder funcionar. Eh, Digo, al final de cuentas, esa es la razón principal por la cual se está popularizando el tema. Ok, vamos a empezar, vamos a llegar a ese punto. ¿Qué tal si empezamos por el principio? ¿Quién es el que te cobra? ¿Qué es el SAT? Bueno, en términos simples, el SAT es el brazo armado del gobierno federal para cobrar contribuciones. ¿Por qué brazo armado? A ver. El brazo armado porque, pues, al final de cuentas, es la autoridad que va a ejecutarte en tus propiedades, que te pueden embargar cuentas, por adeudos fiscales, te pueden embargar propiedades o lo que sea, y cuenta con muchas facultades para hacerlo. Entonces, pues es la autoridad más temida junto a la PGR por parte del gobierno federal. La bendita PGR. Bueno, para los que no sepan, SAT significa Sistema de Administración Tributaria. Servicio de Administración Sí, Tributaria. servicio. Vamos de mal. Ahí. Bueno, cuéntanos un poco más ahora qué son los impuestos. ¿Qué nos puedes decir de los impuestos en sí? Pues verás, los impuestos son obligaciones de dar al Estado, pero tienen un fin, al final de cuentas, y está en la Constitución. Ahí está, sirven para
sufragar el gasto público. Como ciudadanos estamos obligados a pagar para que el gobierno funcione, para que se pavimenten las calles, para que las escuelas públicas funcionen, el servicio público también, entre muchos otros rubros que requieren dinero para poder subsistir. Y pues bueno, esos impuestos se generan cuando vendes, cuando cedes. O sea, tú prestas un servicio profesional, tú prestas un servicio de radio, o tú vendes una casa. Bueno, en casa habitación no pagas IVA, pero porque pues no se paga IVA por ese aspecto. Pero, por ejemplo, vendes un carro cuando no es usado y es de una persona física, o por ejemplo lo hace una persona moral, una empresa, pues ahí tiene que pagar IVA. Cuando importas mercancía, tienes que pagar el IVA, aparte tienes que pagar impuesto general de importación, etc. Entonces, hay muchos casos en los cuales tienes que pagar impuestos. Como dicen, hay dos cosas que son ciertas en esta vida, que te vas a morir y que vas a pagar impuestos. Así es. O sea, no nos salvamos nadie. De todo lo que hagamos comercialmente hablando, que sea legítimo o legal, mejor dicho, se paga impuestos. Así es. Así es. Por casi cualquier cosa vas a pagar impuestos. Y es una parte muy interesante porque mucha gente piensa que los impuestos como tales, pues el Estado me pide dinero. ¿Por qué? Pues mucha gente tal vez piense que para robar o para tener dinero, pero dices, güey, en sí la finalidad de los impuestos es... ¿Cuál es la finalidad de un impuesto? O sea, ya sé que lo dijiste, pero para que la gente que nos escuche entienda. Es para sufragar el gasto público. Y sufragar es... Sufragar el gasto público es que el gobierno tenga dinero para poder ofrecer los servicios públicos. Es eso. Muy bien. Entonces, estabas diciendo en un principio que de un tiempo para acá se estaba popularizando todo el tema de los impuestos y que ahora te va a llegar el SAT y que te va a cobrar más. Antes, ¿por qué no pasaba eso? Porque antes no sonaba tanto en los tiempos de nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Por qué pagar impuestos no era algo tan común? Pues mira, lo que dices es muy cierto. O sea, nuestros padres, abuelos, etc., gente, ciertas generaciones, en su vida han pagado impuestos o lo están empezando a hacer ahorita porque están viendo obligados a hacerlo. Y no lo hacían simple y sencillamente porque el gobierno no los obligaba como lo hace ahora. ¿Y por qué no lo hacía? Porque vivía del petróleo. El gobierno tenía para construir puentes, carreteras, ofrecer servicios de educación pública de mediana calidad, de servicios de médicos, el IMSS, el ISSSTE, etc. Se tenían gran parte de su presupuesto viene de los ingresos petroleros o venían de. Pero hoy en día pues sabemos que el precio del petróleo pues está muy decaído y realmente pues es un activo que va en picada. Porque vamos a girar hacia energías renovables y etc. Y por diversos factores macroeconómicos, porque depende del precio, del precio de mercado a nivel global y está en dólares, etc. Entonces, por esas razones, pues el gobierno ahora depende de cobrar los impuestos, porque en un lugar tiene que salir el dinero para sufragar los gastos. Para pavimentar calles, para reparar hospitales, para todo lo que ocupa todo lo público en este país y que siga funcionando, se siga moviendo. Digo, hoy en día, por ejemplo, hace poco recibí una notificación de que tengo que pagar el refrendo. El refrendo, pues, es una contribución, un derecho del Estado de Nuevo León, en este caso, para poder tener un vehículo. Y tú lo tienes que pagar anualmente por el hecho de tener un vehículo. Y antes no se veía que te estuvieran cobrando tanto. Antes la gente dice, no, pues ya cuando lo vayas a vender el auto, pues ahora sí vas a tener que pagar lo que debes, ¿verdad? Porque si no, no vas a poder hacer el cambio de propietario. O no, hoy en día ya vienen y te dejan una notificación. A lo mejor no es una notificación formal, simplemente ahí te dejan un ojito donde dicen, oye, nos debes tanto, ¿verdad? Y si no nos pagas, te vamos a cobrar. Digo, por lo que puede ver por un refrendo de un auto, independientemente sea no o no, pues es difícilmente que te vayan a embargar alguna propiedad, pero lo puede hacer el gobierno. De que tienes la posibilidad El gobierno puede embargarte de tu auto porque debes 5,000, 10,000, 15,000 pesos de un refrendo o que tengas una deuda fiscal. O sea, sí lo puede hacer, definitivamente. Que lo vaya a hacer lo veo difícil por esos montos, ¿verdad? Pero lo puede hacer. Y el simple hecho de que te llega un requerimiento, pues ya dices, bueno, ¿sabes qué? Déjame, pues me pongo al tanto. O igual también tengo clientes que hoy en día tienen problemas con temas de predial, cuando antes, pues igual el predial era así, ya cuando vas a vender o realmente era pues algo que la gente se lo juntaba por décadas, pagar el predial. Realmente era algo que la gente no pagaba muchas veces y hoy en día te determinan créditos fiscales por
omitir el pago del predial y hay multas, y recargos, actualizaciones. Tengo clientes que tenían que pagar, no sé, por X cantidad de años, como unos 30,000 pesos de predial que se les juntó, pero al final de cuentas le están cobrando actualmente 270,000 pesos con multas, recargos, actualizaciones, porque les determinaron un crédito en 2016, no lo atendieron y hoy en día traen un crédito fiscal de 270,000 pesos por un predial. O sea, cuando dices, es absurdo, ¿no? Sí. Pero bueno, así es. Se va haciendo la bolita de nieve más grande. Ahorita llegamos porque yo creo que para esta parte la gente no sabe qué son multas, recargos y actualizaciones, pero vamos a ir llegando. Tocando un poco el tema para plasmar lo que la federación, o sea, el Estado en sí está planeando para este 2019, el 57% de los ingresos que están buscando aproximadamente viene de impuestos. Así es. O sea, ya no estamos hablando que vienen con todo. Yo a principio de año vi una nota que decían que querían recaudar el 16% más del año pasado. O sea, cada vez van a tratar de que la gente fiscalice para que la gente pague los impuestos y que la gente se regularice, punto. Así es. O sea, lo que van a buscar es, por ejemplo, en la Ciudad de México se planea y ya se está empezando a ejecutar un plan especial para formalizar a las personas que están en la calle, en los puestos fijos y semifijos en la ciudad. Van a empezar también después en Nuevo León, en otros estados a hacerlo, para invitar a la gente a hacerlo y van a obligarla de cierta forma, no necesariamente fiscalizándolos directamente, pero pues, por el simple hecho de que te obliguen a que te estén multando y que te quiten el changarro. Que te puedan llegar a quitar el changarro porque pues tienes multas y te los van a quitar por mientras. O pues simplemente que te manden a otra autoridad, ¿verdad? O sea, pueden hacer muchas cosas para forzar a la población a pagar o a formalizarse. O en este caso, simple y sencillamente, para ¿Para qué? Para invitar a las personas, por ejemplo, lo que se está haciendo ya de unos años para acá es que tienes que estar en el Registro Federal de Contribuyentes para poder aperturar cuentas bancarias, para poder formar parte de sociedades, para adquirir créditos, pues ocupas generar un historial crediticio. Y pues eso está fiscalizable totalmente, o sea, es los flujos en cuentas bancarias. Realmente ya es una necesidad del día de hoy estar formalizado, ser formal, porque muchos clientes te van a pedir facturas, te van a pedir un comprobante fiscal que ampare los servicios o los bienes que estás ofreciendo al mercado. Y el hecho de no hacerlo te puede acarrear problemas. ¿Por qué? Simple y sencillamente, pues puedes perder clientes por el simple hecho de no hacerlo. O no puedes comprar siempre ciertos bienes si estás nada más manejando efectivo. Así es, si tú tienes todo en efectivo, pues no puedes comprar una casa. O ni un carro nuevo. Un carro no, una agencia no. Tendrías que irte a un lote, ¿verdad? Un lote sería la única forma. Ya. Vamos a ver cuáles son los impuestos que debo de pagar al SAT, los más comunes. El por excelencia, el IVA, el ISR, y hay otro que es el IEPS y el IGI. Vamos a empezar, si quieres, por lo que es el ISR. Pues mira, el ISR es el impuesto sobre la renta. Es un impuesto que grava la renta. La renta en este sentido se refiere a las ganancias, tus ingresos. ¿Tus ingresos de qué? Pues tus servicios que estás prestando. Por ejemplo, si eres un médico, pues estás prestando un servicio de salud, el cual está grabado con ISR. Entonces esos ingresos tú los tienes que declarar como ingresos grabados y pagas impuestos sobre los ingresos, claro, menos los gastos. Entonces realmente tú vas a pagar impuestos sobre la utilidad. Si tú ganas 10 pesos, pero gastaste en ese mes 9 pesos para poder generar esos 10 por el pago del consultorio, que el asistente, que los servicios, bla, 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 pues vas a pagar sobre 1 peso. Eso es muy importante y te detengo. Para la gente que nos escucha, o sea, ingresas todo lo que entra a tu bolsillo, no entra a tu bolsillo, sino que es un activo que te puede generar riqueza. Pero, ¿qué es lo que son los gastos? ¿Qué se puede considerar gasto para alguien? Pues mira, los gastos en general, son cualquier gasto que hagas. Ahora, hay gastos que son deducibles y otros no. Muchas veces escuchamos ese término que si es deducible o si no, pero realmente no sabemos qué significa. Gasto deducible es una categoría que crea la autoridad como una autorización para poder tomar en cuenta esos gastos para reducir tus impuestos. Ok. O sea, por ejemplo, imagínate, ahorita regresamos al ejemplo anterior. El doctor tiene 10 pesos en ingresos, gasta 9, pero a lo mejor solamente son deducibles 6. Entonces, efectivamente, gastó 9, pero no todo, pero uno de esos 2 pesos de ahí a lo mejor son
de un gasto que pues, ni al caso, no sé, un viaje a Miami, ¿verdad? Que a lo mejor no tiene nada que ver y para la autoridad no es un gasto deducible porque no es estrictamente indispensable Para el giro que está para el haciendo. giro que está haciendo. Entonces, pues supongamos en ese caso, si son 2 pesos menos, pues va a pagar sobre 7. O sea, entonces va a pagar, de hacer la resta simple, 3 pesos. Sobre los 3 pesos va a calcular el impuesto. El impuesto, ok. La pregunta obligada, porque mucha gente que les contaba que iba a entrevistarte, me preguntó, ¿la gasolina es deducible? O sea, ¿entra como gasto o no entra como gasto? ¿Y por qué? Mira, es una buena pregunta. O sea, muchos contadores van a decir que sí lo es, otros que no. Yo digo que sí lo puedes meter como un gasto deducible siempre y cuando tengas una actividad en la cual puedas justificar que necesitas gastar en gasolina. Por ejemplo, si tú prestas un servicio de Uber, evidentemente la gasolina pues es un gasto es un gasto indispensable, ¿verdad? O sea, todo depende de exactamente qué hagas. Ok, depende de la categoría. Depende de qué te dediques. Porque regresamos otra vez. Un gasto deducible es, esa clasificación requiere que sea estrictamente indispensable para poder ejercer esa profesión o ese oficio. Ok, perfecto. Entonces ya pasando al tema del ISR, pasamos a lo que es el IVA, güey. El IVA lo vas a encontrar en todas partes, en todos los productos. Bueno, no en todos, claro, ahorita me vas a corregir, pero en muchos productos o consumo de productos va a entrar el IVA. Así es. Pues mira, el IVA es un impuesto literal al valor agregado. O sea, es un impuesto que sustituye al impuesto de ingresos mercantiles que existía hace ya muchos años. Es un impuesto que se genera por ventas o por la prestación de servicios o por la importación de bienes, entre otros supuestos. O sea, la verdad no son muchos. Y lo que pasa es, tú vendes a cierto precio y sobre esa venta tú tienes que generar, tú causas un IVA, porque quien causa es quien vende, es el enajenante. Entonces, la causas un 16%. Y luego, eso tú se lo vas a cobrar a quien te compra, quien es realmente quien va a pagar el impuesto. Es el consumidor final quien lo paga. Eso es exactamente como tú dices. Para la gente que, estoy interrumpiendo bastante, pero para la gente que nos escucha, el IVA, el valor agregado, si tú vendes un producto, en sí tú se lo pones al producto, pero la pelotita va pasando del proveedor hasta llegar al consumidor final, que es el cliente que va a usar ese producto, va a consumir ese producto, ¿verdad? Así es. Aquí la clave es que el IVA se puede acreditar. Entonces, si tú eres un intermediario, tú puedes acreditar el IVA que tú pagaste a tu proveedor. Entonces, al final de cuentas, tú vas a restar el IVA que tienes, los IVAs que tienes a cargo, que ya te pagaron, sobre los que tú pagaste, y sobre esa diferencia vas a pagar, puedes tener un saldo a favor o puedes tener o pagar un cargo menor. Entonces, hay un problema muy grande con el IVA porque pues, a través de las operaciones simuladas se ha prestado durante muchísimos años, para evadir impuestos de IVA. Y eso es lo que más le duele al fisco. No tanto el impuesto sobre la renta. Lo que más se usa es para poder acreditar IVA con operaciones simuladas. Eso presta para poder clavarse muchísimo dinero. Y eso le da un golpe muy fuerte al gobierno porque pierden muchos ingresos que deberían de percibir y que no lo hacen porque se hacen estas operaciones. Ok, perfecto. Digo, qué interesante. Ni yo que estoy aquí sabía eso. ¿Qué me puedes decir del IGI, güey? Pues mira, el IGI es el impuesto general de importación. Cuando tú importas bienes o servicios, pues tienes que pagar un impuesto general de importación, literal, tal cual. ¿Pagas por todo lo que tú importes? Digo, hay una fórmula para hacerlo. Claro. Obviamente hay un valor en aduanas, hay un valor los fletes, etc. Y ya le sumas con IGI y todo, y pues eso ya es lo que te va a dar tu impuesto a pagar. Ok, sí, la gente... Es más para todos los... Ya se me olvidó, no pasa pues nada. Las comercializadoras. Para las comercializadoras. Las comercializadoras que son realmente quienes hacen las importaciones. Digo, la idea es tratar de no meternos mucho en detalles, sino tratar de ser muy genéricos, más que nada para que la gente entienda en términos generales cuáles son los impuestos. Claro, este es un tema para principiantes de lo que estamos tratando. Y el famosísimo y que muy poca gente tal vez conozca, el IEPS, güey. Pues mira,
El Ese IEPS, está en muchos de tus vicios. mira, el IEPS tal cual es para los vicios y para productos especiales, tal cual. Los productos que no son de necesidad, de primera necesidad para las personas. Y la idea es que pagues más por ciertos productos que son, o a lo mejor no son nocivos o dañan el ambiente o no son estrictamente indispensables para tu vida, y que pagues más por eso y al final de cuentas contribuyas más al gasto público, ¿verdad? Tal vez Digo, esa es como. la idea. Por ejemplo, los cigarros, el alcohol, por eso el alcohol es tan caro. Y los cigarros, por eso van Los aumentando. cigarros, la gasolina tiene también IEPS. Digo, es todo un tema la gasolina en el IEPS. Esto es un Debatible. universo, ¿verdad? O sea, entonces realmente, al final de cuentas, como consumidor final, no hay mucho para dónde hacerse. O sea, tú pagas el IEPS y ya, no acreditas nada porque, salvo que seas una cigarrera o que seas una empresa de camiones, que prestes fletes donde puedas acreditar el IEPS. O sea, pero realmente, como consumidor final no tenemos mucho para dónde hacerlo, más que para el IEPS y ahí ya no lo vuelves a ver. Bueno, es importante hacer ojo porque mucha gente que nos escucha tal vez toma alcohol o fuma o conoce a alguien y la gente dice, ¿por qué los cigarros están tan caros? ¿Por qué han subido su precio? En realidad no es el precio del cigarro. O sea, sí sube, pero realmente ¿cuánto es lo que pagas por ejemplo, en cigarros de IEPS, que es donde se lleva pues, la ganancia el Estado? Sí, digo, es un porcentaje alto, De más realmente. del 100%. Es un porcentaje alto, y digo, al final de cuentas, pues lo tienes que pagar, pues por los cigarros, punto. O sea, si vas a comprar un Oxxo, un Seven, tienes que pagarlo. No hay mucho para dónde hacerse. Ni para dónde. Aquí, en lo que estoy viendo, hay impuestos que son federales, pero también hay un impuesto muy importante que tenemos que tocar, que es el impuesto estatal por trabajar. O sea, hasta por trabajar pagas impuestos. Me imagino que te refieres al impuesto sobre nóminas. Hablo de impuestos sobre nóminas, claro. ¿Qué nos puedes decir eso para todos los que nos escuchas que trabajan en una empresa y de, oye, ¿por qué me cobran tanto? ¿Por qué me reducen tanto del bruto al neto? Este impuesto es muy importante. Pues mira, es un impuesto muy controvertido. Han habido desde que se inició, desde que entró en vigor, han surgido un montón de juicios de amparo en contra de por el tiempo, lo que acabas de decir, que te están cobrando, pues es un impuesto por la nómina, por tener trabajadores, etc, etc. Pero bueno, la idea es que pues pagas tal cual un impuesto por tener la nómina. Literal. Así es. Bueno, vamos a retomar un poco el tema de, pues, el SAT. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está ese monstruo que tal vez tú puedas comprender más porque estás metido, sumergido en él, pero la gente como yo de calle que tal vez no está muy familiarizado, que entienda contra qué está peleando o contra qué es lo que le va a requerir y le va a cobrar impuestos? Pues mira, el SAT es como una corporación. Es una estructura corporativa muy grande que está formada por decenas de departamentos en todo el país, miles de funcionarios trabajando con la única finalidad de fiscalizar y recaudar. Esas son principalmente las funciones de todos ellos. Y son, pues, ¿qué es? Es un grupo de servidores públicos que forman parte de un órgano desconcentrado de la administración pública, en este caso la Secretaría de Hacienda. ¿Qué significa desconcentrado? Órgano desconcentrado significa que es un órgano vinculado o que forma parte de otro, pero que que está por separado. O sea, a diferencia de un órgano descentralizado que tiene un patrimonio propio y forma parte de la administración pública, pero por separado, con un patrimonio propio, etc., personalidad jurídica. En este caso, el SAT, pues, es un brazo, digamos, es un brazo de la Secretaría de Hacienda. Ok, entonces la Secretaría de Hacienda es... El SAT es parte de la Secretaría de Hacienda, pero en sí tienes tu propio dinero y tus propias, quiero hacer, y hago comillas aquí, reglas. Mira, pues sí tiene su propia ley para sus facultades y todo, y de hecho están creadas por una ley que se llama la Ley del Servicio de Administración Tributaria, pero no tiene un patrimonio propio en sí, o sea, por eso es desconcentrado, o sea, porque es literal, es un brazo de la Secretaría De de la Hacienda. Secretaría. Así Pero el es. brazo duro, como lo dijiste en Sí, principio. es un brazo duro porque son los que se encargan de fiscalizar y recaudar. Ok, entonces, la Secretaría de Hacienda. Principales funciones del SAT, fiscalizar, pero también recaudar. Quiero empezar primero, si quieres, por lo que es recaudar, que ya hemos sondeado en ello, pero si puedes comentarme algo más y ya pasamos a qué es fiscalizar. Pues mira, creo conveniente mejor empezar por fiscalizar, porque Ok, realmente lo que sí. ocurre primero. O sea, primero te fiscalizan, primero el SAT te va a fiscalizar para determinar cuánto tienes que pagar.
O sea, puede iniciarte una auditoría, ya sea una en tu domicilio fiscal o notificarte que te requiere cierta información en las oficinas de las Vamos a autoridades. empezar por el principio, perdóname. Fiscalizar para la gente que no nos va a entender tal vez qué es tú debes, o sea, tú no has pagado impuestos por algo, el SAT se da cuenta de eso y va contigo y te va a decir, oye, tú me debes tanto. Fiscalizar es revisar, Revisar, auditar. auditarte. ¿Por qué Eso es auditar. ¿Por qué empiezan a auditarte? Empiezan a notarte porque detectan que pues tienes incumplimientos en tus obligaciones fiscales. Y puede ser por cualquier monto. Puede, o sea, realmente no hay un mínimo, o sea, puede ser por cualquier cosa. Simple y sencillamente, pues ellos van más, inician una auditoría por los contribuyentes que tienen más movimiento, o sea, por más dinero. Sí, mientras más Porque al monto. final de cuentas, pues ellos le pegan a generar recaudar más dinero. Claro. Entonces, ellos se detectan que hay alguna anomalía de que no estés pagando y cuál es su siguiente paso. Pues mira, lo que puede suceder es que te requieran que presentes una declaración que omitiste, y te pueden multar. Pero ahorita, si quieres, más adelante podemos llegar a eso. Bueno, cuéntanos. Ahora, en cuanto a recaudar, por recaudar literal es, como dice como se escucha el verbo, es agarrar, tomar, generar dinero de las personas, o sea, cobrar. Cobrar, punto. Cobrar, porque pues de algún lado tiene que salir el dinero y pues una vez que te auditan y te terminan un crédito fiscal, un adeudo, o te ponen una multa porque incumpliste una obligación, ya la pagas, eso es recaudar, o sea, es estar cobrando y si no cobras de forma voluntaria, pues vas a tener que hacerlo ¿Por de la forma buena o por la mala? forzosa, pero al final de cuentas es recaudar porque te están cobrando forzosamente. Ok. Hay algo que también me han comentado mucho y que quiero que la gente que nos va a escuchar entienda porque es, oye, es que me llegó un aviso del SAT, oye, es que me llegó una invitación para pagar mis impuestos. Mucha gente se empieza a alarmar de eso, de que, oye, es que me están invitando a pagar, ya el SAT me va un crédito fiscal y multas y todo. El primer paso es, ¿qué onda con esas invitaciones? ¿Qué son esas invitaciones? ¿Qué es el primer paso? Mira, esas invitaciones son simples recordatorios de que no se te olvide, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Pues eso no lo vas a pelear realmente, o sea, eso no es tan importante, o sea, es un aviso que sepas, es un sistema computarizado para que sepas que estás omitiendo una obligación. Si tú vas al SAT y tú te diste de alta como un RIF, un régimen de incorporación fiscal, como ya está muy de moda desde que entró en vigor el 2014, pues tienes que presentar declaraciones bimestrales. Entonces, si tú omites la presentación de una de estas, puede que te manden un aviso porque el sistema detectó que te falta presentarla. No significa que el momento de que la presentes te la van a revisar, no. Es como le digo a la gente, vivimos en un sistema de autodeterminación fiscal. Esto es, tú dices cuánto debes. Tú vas a decirle a la autoridad cuánto debes. Es como cuando cruzas el puente de Estados Unidos a México y tú dices, ¿sabes qué? Pues voy a declarar todo lo que compré allá que voy a introducir a territorio nacional. O ¿sabes qué? No voy a decir nada de nada, no voy a pasar. Pero puede que te toque el rojo, ¿verdad? O puede Y que te te van a salves. revisar. O puede que te salves. O sea, y puede que pasen 5 años y la autoridad ya no pueda fiscalizarte. Y Pues ganaste, ya pero es una moneda al aire. es una moneda al aire, digo, por eso hay multas, ¿verdad? Por el simple hecho de omitir una obligación y que no lo hay y que la autoridad te lo detecte, te van a multar. Ok. Entonces, primero que todo, son invitaciones, son hechas por computadora, no es como, no que no se preocupen, estás en el radar de cierta forma, podemos llamarlo del SAT, más no eres todavía un big fish que Así es. pescar. Así es. Pues ellos van a empezar a detectar van a empezar a investigar a quién sí auditar y a quién no, quién vale la pena, porque para ellos también tienen costos estar haciendo actos de fiscalización. Ok, para fiscalizarte, cuéntanos, bueno, el llamado crédito fiscal. Pues mira, el crédito fiscal a veces es un término que mucha gente batalla un poco para comprender al 100%. Yo creo que la mejor forma de entenderlo es un adeudo. Es un adeudo que tú tienes con la autoridad. Es un adeudo de impuestos. Ya sea porque te lo determinaron o porque tú lo determinaste y no lo has pagado. O sea, pero generalmente en la jerga se usa como un término cuando la autoridad te determinó un adeudo porque incumpliste con tus obligaciones fiscales y en base a eso te determinó ese adeudo. Ok, ya. Muy bien, bien explicado. Y antes de pasar a lo siguiente, al tema de facturas, quisiera
también tocar aquí dentro de los créditos fiscales. Ya cuando te detectaron uno, y hablabas mucho al principio y también tocaste un poco el tema. Cuéntanos qué son las multas, los recargos y las actualizaciones que pudiera haber por cuando te detectan un crédito del 2013. Mira, el tema de las multas simple y sencillamente son sanciones. Es una sanción que amerita o que tiene su origen en el incumplimiento de una obligación fiscal. En este caso, omitiste presentar una declaración o lo hiciste con errores y eso lleva a cargar una multa. Las multas dependen, son más altas cuando son de IVA que cuando son de ISR. ¿Por qué? Pues simple hecho, porque el ISR es de autodeterminación. El IVA también en cuanto la determinación de cuánto es tu saldo a favor o cuánto tienes que pagar porque es una compensación, pero realmente pues no es un impuesto tuyo. Entonces, como no es un impuesto propio, sino es un impuesto de un tercero con el cual tú estás obligado a retenerle, pues obviamente la sanción es mayor porque estás tomando algo que no era tuyo. Ok. Entonces ahí la sanción es más alta. Digo, al final de cuentas es eso, la multa es una sanción. Ahora, en cuanto a los recargos, pues es una indemnización. Es por el paso del tiempo. Pasaron 3 años, te hiciste güey 3 años, se te olvidó en 3 años. Es que tú estás obligado también a indemnizar. Una cosa es indemnizar y esos son los recargos y otra cosa es la actualización. La actualización pues es como el dinero día con día aumenta en valor, aumenta por la inflación. Hay una forma de calcular conforme al Índice Nacional de Precios del Consumidor la actualización de un adeudo fiscal que es mensual. Hay una fórmula. Sí, bueno, no vamos a ondear en tecnicismos, pero hay una fórmula y lo puedes calcular. Sí. Bueno, nos faltó uno que te metieras, era recargos. No, sí te comenté, los recargos son indemnizaciones. Indemnizaciones, punto. Sí. Ok, bueno, vamos a pasar al tan conocido tema de las facturas, güey. O sea, no de los factureros todavía no, sino de las facturas como tal. Mucha gente no sabe o no entiende qué es una factura o por qué tiene que facturar o qué les puedes decir al respecto. Mira, la factura es muy sencillo. No es más que un comprobante fiscal. Es un comprobante. ¿Qué estás comprobando? Que se llevó a cabo una operación, que en esa operación hubo un impuesto que se generó, y no necesariamente que se pagó, por eso está ahí, por eso luego sacan un complemento de pago, que a lo mejor muchos contribuyentes ya están un poco familiarizados con eso, de que hoy sabes que, cómo saben si pagué la factura o no se pagó, para eso emites un complemento de pago. Pero hay casos en donde se tiene que emitir. En este caso, la factura, digo, no es más que un comprobante. Hay distintos tipos de facturas. No creo necesario ondear tanto en ellos. Casi la mayoría de los comprobantes fiscales son por ingresos o por ¿Nómina? retenciones. Sí, por nómina también. O sea, sí, puedes también recepción de pagos, traslado, egresos. Sí, pero hay varios, nada más para que hay varios, conozcan la pero realmente generalidad. cuando tú te pides una factura, cuando tú tienes un cliente nuevo, oye, sabes que te voy a prestar un servicio profesional, pues te van a pedir una factura de ingreso, porque ahí tú estás emitiendo un comprobante que tuviste un ingreso, para eso le pides el RFC, para que tú puedas generar la factura a esa persona. Ok, entonces es como tú mismo lo has dicho, es el comprobante para tú decirle al fisco, aquí están los movimientos que yo he hecho, de una forma u otra. Es un comprobante que se llevó a cabo una operación. Que se dio a cabo una operación. Y muy importante pasar a hablar del tema de cómo fregados se pagan los impuestos. Eso es algo que la gente dice, ok, muy padre, hemos visto que son impuestos, ¿cómo me pueden fiscalizar? Pero ¿cómo los pago, güey? Pues mira, los impuestos se pagan de forma muy sencilla. Ahí, por medio de la página del SAT, generas una declaración fiscal. ¿Qué es una declaración fiscal? Es una determinación unilateral que tú estás haciendo. Tú estás diciendo, yo debo tanto porque tengo tantos ingresos, tantos gastos, y en base en eso, pues debo tanto, ¿verdad? O en el caso del IVA, hoy sabes que yo pagué tanto, me pagaron tanto, a lo mejor pagué 10, me pagaron 8, puedes generar ahí tu saldo a favor, o puedes compensarlo y sabes que te debo tanto. O sea, ahí es donde puedes tener un juego en la declaración. Eso es cuando eres una persona con cierto régimen fiscal, como servicios profesionales, o cuando eres una persona moral,
pero no lo puede hacer cualquier Una régimen persona fiscal. física es muy complicado para los que nos escuchan que tal vez trabajan bajo una nómina o algo. Bueno, en sueldos y salarios no puedes hacer eso. O sea, en sueldos y salarios sí presentas una declaración anual, pero pues no tienes juego de IVA. No tienes juego de IVA, o sea, tú eres siempre consumidor, tú en sueldos y salarios siempre eres consumidor final del Sí IVA. o sí, No hay punto. acreditamientos. Pero pues hay formas de tal vez acreditar un tema de un ISR, ¿verdad? Pues sí, puedes acreditar ciertos gastos, porque hay un catálogo muy reducido para las personas que están en sueldos y salarios. Por ejemplo, los temas de gastos médicos mayores de la persona, del empleado y su familia, pero su familia necesariamente tiene que ser sus hijos, a veces o sea, su esposa, etc. Ahí sí podrían entrar los gastos médicos mayores y hasta cierto punto. Sí, tienes las manos más atadas. O sea, tienes muy pocos, dentro del catálogo está muy reducido los gastos que puede hacer deducible una persona física en el régimen de sueldos y salarios. Ok, y tienes un tope, ¿no? Dentro de sueldo y salarios, corrígeme si estoy mal, existe un tema que estás topado para poder deducir el ISR hasta... No, o sea, de hecho hay gente que luego llega a tener saldos a favor de impuesto sobre la renta. Es por diversas razones. Puede que hayan trabajado en el extranjero y pagaron impuestos allá porque los mandaron para allá, etc. Hay muchas razones por las cuales una persona también en régimen de sueldos y salarios puede tener un impuesto a favor en ISR. O sea, sí puede ser. Sí, sí aplica. Y para personas morales, como nos estabas comentando, es un tema más sencillo. Oye, pues tienes más facultades para poder deducir hasta el IVA, el ISR, entre otros. Así es. Una persona moral puede hacer muchas cosas. O sea, una persona moral puede hacer, compensar IVAs, pagados por todos lados, o sea, de forma genérica. Hasta hace tiempo podían, hacer una compensación. Compensación para, que nos escuchan es, literal, como escucha la palabra. Yo te debo tanto, tú me debes tanto. Y hacemos una resta, ¿verdad? Y a lo mejor puedo salir yo a favor o tú sales a favor, pero pues ya no son 10. A lo mejor yo te debía 8 y tú a mí 10, pueden ser menos 2 o 2, o sea, depende cómo sea la fórmula. Pero pues es que puede ser juego, pues tienes un juego para jinetear. Una persona moral puede hacerlo entre impuestos, o sea, ¿sabes qué? ISR con IVA con ISR, eso se llama la compensación universal. Ahora, este año, en el 2019, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque sacaron una ley, en la ley de ingresos, que sale cada año, se prohibió hacer eso. Ahora solamente puedes compensar cada impuesto, IVA con IVA, ISR con ISR. Y es todo un tema. Pero más que nada esa medida la hicieron para evitar la evasión fiscal, que se prestaba a ver un hoyo gigante para poder evadir impuestos, hacer eso. Ya taparon ese, van a encontrar uno después. Porque Siempre hay, pero como quiera, pues ya la idea es que se vayan tapando los huecos. tú tienes una frase muy buena que siempre me ha gustado de que el mexicano es campeón olímpico de evadir impuestos, güey. Ahora, digo, es conocido eso, la facturación, la compra de facturas y la venta de facturas es un deporte nacional aquí en México. Aquí también vamos a tocar más rápido ese tema de las famosas factureras que yo creo que cada vez los escuchamos más. Acá creo que esta semana salió en el periódico, que es muy importante porque la gente piensa que, no, es que ser facturero, güey, pues tiene sus consecuencias. O sea, estar vendiendo facturas de movimientos apócrifos. Pues mira, lo que acabas de decir es muy cierto. O sea, cada vez es más conocido eso, pero eso tiene muchísimos años de existir. No es más que una simulación. Vamos a simular como que tú me prestaste un servicio y como que yo te pagué, y antes era pues simplemente la pura factura, eran de papel. Entonces era una venta de papel donde decía que tú gastaste tanto, entonces tú vas a pagar menos impuestos porque ahí en el papel establecía eso. Hoy en día pues desde la reforma fiscal 2014 es digital, es un comprobante fiscal digital por internet, el cual pues es más fácil de rastrear en las operaciones y más fácil de rastrear para el SAT y para poder conocer la información. Pero al final de cuentas, pues, a contrario, no hizo que se proliferara más porque ahora más gente puede hacerlo. Entonces, ves un grupo de personas en un cowork cualquiera en Monterrey dedicándose a vender facturas. ¿Y qué hacen? Es muy sencillo. Te vendo el comprobante, tú pagas, tienes que hacer la transferencia del comprobante y te lo van a devolver unos días después en efectivo, o por medio de un esquema
a lo mejor bancarizado ya, o sea, por medio de transferencia electrónica, pero ya a lo mejor como un asimilado a salario o alguna forma en que tú ya no pagues impuestos. Entonces, esto sirve para dos cosas. Primero, para poder obtener el dinero sin pagar impuestos, y aparte tienes un doble beneficio, porque aparte tú vas a darle un efecto fiscal a ese comprobante como si la operación fuera real. Entonces, tú tienes tienes dos beneficios muy grandes. Obviamente, pues en toda relación para que a alguien le vaya súper bien, pues alguien tiene que ir súper mal. Y en este caso al gobierno, porque el gobierno está dejando de recibir porque lo están engañando para poder obtener beneficios y están literalmente evadiendo impuestos. Y como bien es cierto, nada más se queda en cobrártelo. O sea, tienen otros mecanismos para obligarte a pagar. Es una presentación, una denuncia penal, como para que la gente que nos Sí, entienda, ante la PGR y van sobres. O sea, de hecho, o sea, hay un procedimiento en la ley donde el SAT, cuando presume que una empresa está emitiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, la capacidad material, etc., para poder prestar esos servicios o vender esos bienes, pues la autoridad puede emitirles un oficio a esa empresa y decir, yo para mí, tú estás emitiendo comprobantes apócrifos, estás simulando operaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene un plazo de 15 días para poder manifestar lo que su derecho convenga y decir, ¿sabes qué? No, es que estas operaciones sí se realizaron, yo tengo cómo probar que sí se realizaron. Y entonces es un tema muy grande que es un huecote en el mundo fiscal hoy en día, que es la materialidad. ¿Cómo pruebas que sí se realizó un servicio? Entonces, y esto del tema, por ejemplo, ahorita que está de moda con la estafa maestra, que si sí, que si no, que si fabricaron los manuales para que con los que se comprobaba que sí se prestó el servicio, pero pues que realmente eran falsos y que había información repetida. Es todo un tema saber cómo sí hay materialidad en un acto. Pero la autoridad de entrada va a decir no hay y tú tienes que probar que sí la hay. ¿Y qué va a pasar si no lo pruebas? Que es en la mayoría de los casos no lo pueden probar o para el juicio de la autoridad no lo pueden probar, entonces ya estás definitivamente como un emisor de comprobantes de operaciones simuladas. Entonces ya entras a la famosa lista negra. En la lista negra, ¿qué va a pasar? Te van a publicar en el portal del SAT, en la página oficial del SAT, en el diario oficial de la Federación, en donde vas a aparecer y para que durante los 30 días siguientes a la fecha de la publicación, todas las personas que le dieron efecto fiscal a ese comprobante, o sea, tus clientes, todos, tengan que manifestar porque ese servicio que ellos adquirieron, no les importa si los demás servicios se prestaron o no, si tú simulaste con otros clientes o no, pero que esos, los que prestaste con esos clientes en específico, ese servicio en específico, sí se llevó a cabo. Tú tienes la obligación de acudir a la autoridad y decir, sabes que ese sí se llevó y probar. ¿Qué pasa si haces caso omiso? Pues o si no logras demostrar eso, pues esos comprobantes y todos los demás que emitió ese contribuyente se toman como simulados y pues vas a tener que autocorregirte como contribuyente cliente. hay una muy buena frase que en derecho es: uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero con el SAT eres culpable hasta que demuestres tu inocencia. Sí, o sea, definitivamente, o sea, las presunciones son en contra, los criterios judiciales están muy en contra Está de muy los peleado, factureros y sí. la evasión fiscal. Hoy en día, realmente, si traes un tema de esos está complicado probarlo, Acércate con un profesional. acércate con un profesional y defiéndete. Digo, al final de cuentas, no creas que nadie te va a resolver el problema porque sí. O sea, lo único que vas a comprar es una defensa adecuada de tus intereses. Pero realmente ocupas ayuda profesional y tienes que defenderte porque la verdad tienes todas de perder. Sí, hasta con los créditos fiscales porque tengas algún adeudo, un impuesto que no pudiste acreditar, que no pagaste. Aquí el tema es que el SAT no se hace la vista gorda cuando ya te tiene entre ojos, que ya te puso un crédito o que descubrió que eras facturero. El tema es, el SAT ya te vio que tienes una cantidad que para ellos es fuerte de dinero que tienen que ejecutar, un crédito fiscal. No te van a soltar. No es nada más, si dejo que pase no va a pasar nada, no. Va a agravar más la situación, va a haber más multa, recargo y actualizaciones y ahí no te sueltan. No te van a soltar, tienes que atenderlo. De hecho, eso es lo que digo mucho en mis conferencias y a mis clientes les digo, mira, si a ti te notifican un adeudo fiscal, necesitas hablar a un abogado. ¿Por qué? Porque tienes 30 días hábiles para manifestar lo que tu derecho convenga, o mejor dicho, para impugnar la legalidad de ese acto.
ese acto, por el simple hecho de existir y que lo hizo el SAT, tiene una presunción de legalidad. O sea, legalmente, en el mundo legal, eso es válido, eso es lo aceptable, debes. Tú tienes que Punto. probar que no debes. Tú tienes que probar que ese acto es ilegal. Y tú tienes que darle la vuelta. Pero tienes 30 días hábiles para hacerlo. Si no lo haces, ya quedó firme. O sea, tú ya no puedes hacer nada al respecto. En caso de que alguien de tus internautas tenga un crédito fiscal que esté terminado hace mucho tiempo, van a tener que impugnar el acta de notificación por vicios propios de la notificación. O sea, tienen que probar que el acta fue ilegalmente practicada para luego ya poder entrarle al asunto de por qué es ilegal la determinación del adeudo. Pero si no rompes la legalidad del acta de notificación, no puedes entrarle al asunto. Madres. Tienes que juntarte con un profesional cuando llegue algo, como tú dijiste, lo que tú le dices a tus clientes y en tus conferencias. Punto. Y todo esto puede sucederte desde que estás emitiendo mal tus facturas, o sea, que estás comprobando mal tus impuestos, o sea, por la misma deficiencia dentro del pago de los impuestos, esto pudiera afectarte, ¿no? Así es. Al principio cuando tú empiezas un negocio es muy difícil que tengas problemas con la autoridad. Generalmente los tienes cuando empiezas a crecer. ¿Por qué? Porque la gente empieza a buscar formas de pagar menos impuestos, de cualquier forma. Y empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, y es cuando empiezan a llegar los problemas. De hecho, difícilmente vas a tener problemas con el SAT los primeros 5 años de tu negocio. Es muy difícil porque, salvo que manejes mucho dinero. Pero una persona normal que empieza despacio difícilmente lo va a tener. Realmente solamente lo que podría llegar a tener es una multa porque olvidó presentar una declaración fiscal. Entonces ahí es donde yo recomiendo, pues, si tú quieres dedicarte a tu core business, contrata a una persona especializada que te cumpla con tus obligaciones fiscales. No es caro, o sea, muchos contadores lo hacen. Si eres un régimen de incorporación fiscal, pues te pueden cobrar, no sé, 800 pesos, o sea, por presentarte unas declaraciones bimestrales de tu RIF, o si a lo mejor eres un doctor, estás empezando, o cualquier profesionista que tienes que estás en un régimen de actividades empresariales o profesionales, pues tienes que presentar declaraciones mensuales de ISR, de IVA, tienes que presentar también la declaración de información de operaciones con terceros, que está de flojera. O sea, yo mismo he Sí. presentado las mías propias, yo soy abogado, no contador. La verdad está de flojera. Entonces ya sabes que me conviene a lo mejor invertir dinero que no es mucho en un contador que se dedica a eso, y evitarme eso. Y pues digo, en eso los podemos apoyar con un equipo de contadores que se dedican día a día a la presentación de obligaciones fiscales. Y pues cuenten el apoyo de cualquier bronca que puedan llegar a tener con el SAT. Podemos incluir una asesoría en el servicio. Exactamente. Y como se va a ver en este sexenio y en los que siguen por el tema que hablamos desde un principio, ya no es el petróleo la gallina de los huevos de oro para este país. Ahora tienen que buscarlo de otro lado porque de algún lado van a tener que encontrar la forma de generar dinero para el Estado, para seguir pagando, limpiando las calles, para seguir lo que tengan que hacer para que este país siga moviéndose, pero el pago de impuestos se tiene que hacer y viene peor y cada vez van a tratar de recaudarte hasta que todo este país pague impuestos y sea un mundo maravilloso para para el SAT, que es lo Pues, que quiere. de hecho, es pues el deber ser de toda democracia es que la gente pague impuestos. El Claro. problema, obviamente, es que hay mucha corrupción en el sistema y es otra cosa. Una cosa es la parte de la recaudación de impuestos, que es la parte del SAT, y otra cosa muy distinta es la administración de los recursos públicos y otra cosa es el ejercicio del gasto público. Hay mucha corrupción del otro lado. En todo hay corrupción, pero hay mucha corrupción en el ejercicio del gasto público. Si no hay no se ataca la impunidad, se castiga a los corruptos, la gente difícilmente va a querer pagar impuestos. Entonces, tenemos de que crear una conciencia fiscal en donde vamos a decir, sabes que estamos pagando impuestos, pero exijo que el gobierno los use bien. Porque yo a la gente lo que le digo es, a ver, ¿cómo puede ser posible que eres una persona de clase media alta en México y tú vas a mandar a tus hijos a escuelas privadas porque quieres que estudien algo, un cierto nivel educativo mejor? Quieres recibir servicios médicos privados con un seguro de gastos médicos mayores, con una aseguradora privada. Bueno, todas las aseguradoras son privadas, las aseguradoras, Sí. pero bueno, con una aseguradora, porque quieres estar en cierto hospital en caso de que ocurra algún percance.
no usas el transporte público, quieres estar más seguro en un vehículo privado, entonces dices, a ver, entonces, ¿qué beneficios obtengo yo de pagar impuestos si realmente no estoy usando nada? Ese es un problema tanto del gobierno como de las personas, porque el deber ser es que la clase media también use los servicios públicos, que también viajen en transporte público y que exija que estén bien las cosas porque estás pagando impuestos. Pero realmente no pagamos mucho. O sea, realmente la gente no paga tanto, pagamos mucho menos que en otros países que están en la OCDE. Eso ya hay mucha recomendación a México, donde se le recomienda recauda más, recauda más, recauda más. Realmente los impuestos no son muy altos. Y entiendo, a todos nos duele, a mí también me duele muchísimo tener que ir al banco a pagar mis impuestos, pero también hay que exigir, o sea, porque en la medida que el gobierno dé mejores servicios, vamos a estar, la gente va a pagar con más gusto. Un ejemplo, por eso dicen que hay municipios modelo como San Pedro, que pues a lo mejor dices, bueno, sí pagan más impuestos en San Pedro, se pagan más Sí, impuestos, claro. pero pues ver mejor la policía, más atenta, Las las calles mejor, los parques. parques los ves muy bien. Pues es el deber ser así. Es como San Pedro debería ser toda la ciudad. Toda la ciudad debería ser así. Todas las ciudades deberían ser Sí, así. porque pues quieras o no hay municipios que a lo mejor donde los niveles socioeconómicos, mejor dicho, a lo mejor son un poco más bajos, pero son más gente. Entonces es más gente que paga impuestos realmente. Entonces, también deberían estar bien esas partes de la ciudad. Todo debería estar bien. Y debería estar el transporte público para que la gente lo utilice, como en otros países primermundistas. Pero eso es algo que va a tomar mucho tiempo. Pero bueno, aquí el tema estamos hablando de recaudación, no tanto de ejercicio del gasto público, pero creo que es un tema importante de tocar. Es que es un trasfondo, aunque quieras, no es una parte indirecta de todo lo que engloba todo lo que son los impuestos. Aunque tú me lo mencionas así, es importante tocar el tema, pero pues muchas gracias por este espacio, por este tiempo, por explicarle un poco a la gente de forma muy práctica y aparte principiante para la gente que nos está escuchando. Y si les gusta más este tipo de dinámicas, las vamos a seguir teniendo. Y si quieren saber un poco más de impuestos, les vamos a dejar en la descripción del episodio todas las redes sociales de Galo, donde puedan encontrar si necesitan algún servicio, alguna consulta, ahí lo van a poder hallar. ¿Algo quieres compartirnos antes de concluir? No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que me ha encantado estar en este espacio. Pues ahí están mis datos de contacto, cualquier duda que puedan tener. Estamos sacando diferentes conferencias. No llevamos muchas, pero la idea es ir sacando temas nuevos, platicando y los a platicar, que sean gratuitas las conferencias, porque pues al final de cuentas lo que queremos es que la gente no tenga que gastar mucho dinero en ir a conocer los temas. Son temas muy básicos, y que pueda aprender y pueda aprovechar mejor su tiempo, invertir mejor su dinero, y conocer más el mundo realmente cómo funciona y pueda tener un negocio más exitoso.